Deben ser hombres que vengan de una tradición tanguera, digo por su edad. Exactamente, absolutamente. Si bien la música en casa estuvo presente en mi infancia porque gozan de ella, pero música en general, sí, más rock nacional que tango. Que tango. Y cuando mi viejo empieza a atender esta particularidad de que su hijo preadolescente cantaba un fragmento de un tango en forma repetitiva, casi patológica, se le ocurrió preguntarme si al menos me gustaba. Claro. Entonces yo le dije que sí, y a él le sonaba como que lo hacía con, no digo destreza, porque no tenía ninguna adquisición técnica de la misma ni nada, pero sí había como algo que no era del todo desagradable, por lo menos. Y ahí me dice, ¿por qué no le comentás a tu tío que él canta tango? Ajá. Entonces, apareció uno en la familia. Claro, y con el tiempo uno elabora una especie de modesta y vulgar teoría psicoanalítica de que quizás en la infancia uno lo había escuchado y quedó guardado y reflotó ahí. Claro. Como una explicación, si para se encontrarle quiere, una explicación. Para encontrarle, pero pudo haber sido otra cosa tranquilamente. Es una explicación de confitería y psicoanálisis casero. Sí, vulgar, muy vulgar, pero bueno. Che, y entonces tu tío te orientó. Y mi tío me orienta, y él, esto lo cuento mucho y me gusta contarlo, porque me parece que es una línea muy interesante de pensamiento y de conducta que tiene que ver con lo artístico y con el esfuerzo que requiere ser artista. Es decir, yo creo que hay toda una conducta para ser artista. Creo que uno debe esforzarse, pero no desde el pensamiento burgués de hay que estudiar, no, sino de que si realmente te gusta, esto requiere un compromiso, y el compromiso, en mi caso, está en el adiestramiento, en la preparación y en el estudio. Claro. Sin decir todo esto que estoy diciendo yo, mi tío me dice, bueno, si te gusta, estudiá. Claro. Es decir, hacerlo en serio, anda a fondo. Claro. Y ahí yo empiezo a estudiar. Estudié 2 años con un profesor, Omar Bolívar, en la ciudad de La Plata, y luego canto. Y luego comencé a estudiar técnica vocal y repertorio con quien es hoy mi maestro de técnica, ya 14 años después, Mario Braco. Con él hay un cambio técnico e interpretativo bastante notable ya desde el inicio, y después todo eso se fue fortaleciendo, y ahí fui transitando la adolescencia, bueno, todo... Claro. No es perfecto, digamos, perfecto el crecimiento. No, bueno, no, claro. Pero, es decir, uno debe atravesar por distintos momentos, algunos más turbulentos que otros, por la misma edad, ¿no? Por la cuestión generacional. Pero sí, a mí me parece muy interesante eso del adiestramiento y eso de la búsqueda de la belleza. El arte. Claro, bueno, para eso se hace el arte, ¿no? Y es una manera de distinguir, y yo me pongo un poco beligerante con esto, así que vos... a ver. Vos me gusta frename, eso. Claro, porque es una manera, me parece a mí, de distanciarse de esa postura de que para ser artista basta con sentirlo. Claro, y la inspiración. Y la inspiración. Yo no estoy de acuerdo con eso. Da la impresión que es algo más, ¿no? Que hay mucho de trabajo, mucho de esfuerzo. No, además a mí me angustiaría demasiado saber que solo fuera eso. Porque significaría que en realidad cualquiera podría ser artista. Claro. ¿No es cierto? Entonces, y además porque uno trata de vivir con cierto sentido heroico y se busca una causa, entonces yo busqué esta. Pero digo... a mí me parece que el estudio la búsqueda de la excelencia no está mal. Es un mensaje que a mí me gustaría escuchar más. No está mal. No está mal. La búsqueda de la excelencia. Obviamente. Y es más digno caer derrotado en esa búsqueda que salir victorioso vaya a saber cantando qué. En una mediocridad, claro. ¿Viste? Y Lautaro, ¿y profesionalmente desde cuándo estás trabajando o cantando tango? Claro, bueno, a los 14 años yo empiezo a cantar... digamos, me empiezan a contratar para cantar. Que eso era una cosa muy controversial en mi casa, porque se veía como una... Bueno... explotación infantil. Y casi, claro, se mezclaba todo. Mi viejo, en realidad, él quería... Digo mi viejo porque a él le daba mucho pudor atender el teléfono y le digan cuánto cobra el pibe. Me imagino, claro. Le producía mucho pudor. Entonces ellos, mis viejos, lo que querían era que yo me divierta.
Claro. Porque además yo tenía 12 años, 13 años, ¿no? Nunca lo vi en un sentido lúdico, ¿eh? Nunca fue por jugar. No sé si eso está bien o mal. Ajá. Está Guarda, bien. ahí sí levanto el caballo un poco, no sé si esto está bien Claro. o mal, pero yo nunca lo vi en una forma lúdica, sino siempre hubo demasiado compromiso, un obsesivo compromiso. Claro. Y llamaban allá a los 14 años para contratarme, y en un momento alguien nos dijo, vos mirá, si lo llaman para contratarle, él tiene que, por lo menos para, qué sé yo, si sale a bailar, que tenga... Claro, que tenga la plata en el bolsillo. Claro, y la ganó haciendo lo que le gusta, Claro. y bueno, a los 14 años... Empezaste a trabajar Sí, profesionalmente en forma de esta en manera, forma animando profesional. fiestas o participando Claro, en fiestas. en eventos sobre En todo, eventos. ¿no? Un músico que en ese momento platense me convocaba y bueno, preguntaba eso. Y lo manejaba, claro, con mi viejo, yo era menor. Obviamente a los 18 años ya... Claro. No, sí, y bueno. antes también lo manejaba yo, es decir, a los Claro. 17, 16 años yo ya tenía otro tipo de vínculo en el ambiente Claro. platense, entonces era una cosa más fluida, uno ya sabía que iba, no hacía falta hacer esos pactos, ¿viste? Exacto. ¿Y quiénes son tus cantores paradigmáticos? ¿Quiénes son los que más te gustan y con cuáles te sentís identificado? Buena pregunta, porque Gardel creo que queda fuera de juego en estas preguntas ya a En esta general, altura, ¿no? sí. Porque digo, ¿quién podría decir otra Claro. cosa? Sobre todo las personas a las que nos interesa el tango cantado, Claro. propiamente dicho. Yo empecé a escuchar a distintos cantores desde esa preadolescencia, Roberto Goyeneche, Alberto Marino, Edmundo Rivero, Ujú. y después seguí buscando y me daba cuenta que la estética que a mí me emocionaba, me complacía escuchar Interpretar. e interpretar era la estética troiliana. Ajá. Es decir, quizás el mejor cantor en ese sentido, nuevamente aclaro, dejando afuera a Gardel, Sí, haya sido Aníbal Troilo. claro. Porque él sabía qué pedirle y qué no pedirle o qué quitarle al cantor y no tiene manchas en la elección de sus cantantes. Claro, no, nunca se equivocó. ¿Viste? Es notable. Nunca se equivocó. Entonces Rufino y un día llegó Floreal Ruiz Ujú. y ahí se me partió la cabeza. Es decir, ya con Goyeneche yo tuve mis periodos, ¿no? Mis periodos de Sí, fanatismo extremo, claro. de escuchar mucho a uno, conozco la obra fonográfica de cada uno de ellos a fondo. El polaco muchísimo, porque además en ese momento de 14, 15 años uno tiene una capacidad de absorción notable, y yo escuchaba eso todo el tiempo y volvía a escuchar un compás porque la orquesta me parecía que hacía una cosa y que a mí me emocionaba y lo volvía a escuchar Claro. en una forma insoportable. Así que sos un obsesivo. Sí, pero no, absolutamente. Claro, Bien. eso está en fuera de discusión como la primacía de Carlos Gardel. Muy bueno. Che, y entonces encontraste a Floreal Ruiz. Encontré a Floreal Ruiz y me di cuenta que... Es un cantor extraordinario, Floreal Ruiz, ¿no? A mí me emociona mucho y además a veces me da un poquito de bronca que no haya tenido el reconocimiento o actualmente no tenga el reconocimiento que quizás merece, pero es un cantor formidable. Sí. Es un cantor formidable porque quien tenga la capacidad o quien logre poder interpretar y emocionar cantando y ligando sin abandonar esas premisas, Claro. es decir, quien tenga la particularidad de poner su técnica Ujú. y todos sus recursos técnicos a disposición de la interpretación de una obra, ese es. Ese es el que gana, ese es el mejor. A mi entender, mi modesto entender, ese es el mejor. Bueno, vamos a ir a un corte, Lautaro. Muy bien. Estamos conversando con Lautaro Massa, cantor de tango. Para mí hoy es un gusto tenerlo acá porque era una cosa que yo quería hacer, traer Muchas a un gracias. amigo y hablar de tango. Para el próximo bloque vamos a conversar con Lautaro sobre cuáles son los tangos y la tesitura de tangos que más le gustan. Y seguimos en Noticias 3.0, no se vaya.